Muy bien, buenos días a todos nuevamente. Buenos días, profe. Buenos días, profe. A ver, Profe. oigan, tengo una pregunta para ustedes. ¿La clase pasada vimos algo de la fórmula de Herón o no? Para calcular el área de un triángulo. No, profe, la clase pasada nos explicó el programa de mostrar tres números de menor a mayor, pero utilizando el mínimo y el mayor y todo eso. Muy bien. Entonces vamos a abrir un Wordcito para explicarles algo. Entonces, si es que aquí lo tengo apuntado, pero no lo taché, entonces quiere decir que falta. Bueno, si yo leo los lados de un triángulo como uno y uno, los lados es un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es un triangulito equilátero. Si yo leo unos valores como, a ver, 3, 4, 5, me formo un triángulo, pero ese sería un triángulo rectángulo. Entonces voy a formar quizás un triangulito, algo como este, ¿no? Mejor un poquito más grande. 3, 4 y 5. Ahí está. ¿Sí? Yo voy a leer tres lados, A, B y C, que van a ser los lados del triángulo. Existe un teorema, que es el teorema de Herón. Ahí está tocando la puerta. Los números de mayor a menor. Okay. Entonces, miren, el teorema de Herón es el siguiente. También se llama la fórmula del semiperímetro. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Entonces, el teorema de Herón dice que la superficie S se puede calcular por medio del semiperímetro, o sea, la suma de los lados entre 2, obtengo el semiperímetro P, y si yo aplico esta fórmula donde le saco la raíz cuadrada al semiperímetro multiplicado por P menos A, por P menos B y por P menos C, yo tengo la superficie del triángulo. Entonces, no importa que el triángulo sea obtuso o agudo, o sea, cutángulo o obtusángulo, no importa si es rectángulo o no, yo puedo calcular para cualesquiera tres valores la superficie o el área del triángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, la idea es que nosotros leamos tres valores ABC y con esta formulita del teorema de Herón podamos calcular la superficie, el área que tiene. Si yo leo tres valores, por ejemplo, fíjense bien, si yo le pongo un valor de 1,5 y 1, ¿forman un triángulo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? No se completa, ¿o sí? No se completa. No, porque la hipotenusa quedaría muy grande, ¿no? De acuerdo al valor. Ajá.
A ver, fíjense, piénsenle bien todos los demás. Lo que están diciendo los compañeros, alguien dice, no se completa el triángulo. Y dice, es que es muy grande la hipotenusa. Fíjense que en vez de 5 le pongo 500. A ver si lo notan ahora sí. Se forma un triángulo. ¿Puedo construir un triángulo con estas medidas? Se puede, o sea, dos lados iguales y el de abajo diferente, pero no sé cómo se llama. Pero ¿puedo construir con eso un triángulo? O sea, esa es No, la... No, profe. Porque está muy largo el otro lado. O sea, el lado que tiene 500, si yo quisiera poner los otros dos lados de 1 y una unidad, pues me faltan 498 o, unidades para completar siquiera dos líneas superpuestas. ¿Sí está bien? O sea, sí. déjenme una línea. O sea, si yo, digamos, esta línea es de una unidad y otra unidad, luego dibujo una línea de 500, o sea, no la voy a poner de 500, la voy a poner más larga, ¿no? Ahí así. O sea, con los lados que miden 1, o sea, yo no puedo formar el triángulo, ¿verdad? Lo más que podría hacer es tener una línea recta y otras dos líneas rectas que están encima de ella, por estas medidas. Aquí, bueno, unos 500, menos 50. De todas maneras, la proporción no es la correcta, ¿verdad? Porque si esta es una unidad, pues 50 podría excedería a la pantalla. Entonces, si yo leo tres valores positivos, yo no estoy seguro de que formen un triángulo, porque todo depende cuánto valen estos. Si yo pusiera aquí un valor de 10, ¿formaría un triángulo? No, no alcanzaría. Igual no alcanza, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, para valores de ABC, ¿verdad? Que tuviera yo los lados del triángulo, tiene que ocurrir lo siguiente, que los lados como A más B sean mayores que C y que B más C sea también mayor que A. Y también, ¿qué es lo que me falta? A A más C. más C sea mayor que B. Esas tres condiciones se deben de cumplir para poder decir que sí se forma un triángulo. O sea, yo tengo que, la suma de dos lados debe ser mayor que el tercero. Entre todos. Y si eso es cierto, entonces sí se forma un triángulo. Si una de estas condiciones falla, entonces no se forma ningún triángulo. O sea, el triángulo que he esperado no se está formando. Entonces yo tengo que revisar que los lados que yo leí
estén formando o no un triángulo. Dijimos que no forma triángulo. Yo pongo, a ver, fíjense bien estos valores, miren. 1, 2 y 3. ¿Forman un triángulo? ¿Forzosamente tiene que ser mayor, profe, o también puede ser igual? A ver, en el caso de esta, son iguales. La suma de 1 y 2 es igual a 3. ¿Y forman un triángulo? No, ¿Qué forman? una línea. Una línea. Y arriba con otras dos líneas. Una línea de 3 unidades, una línea de 1 y una línea de 2 que están ahí superpuestos todos. Pero si por ejemplo, midiera eso, hay una pequeñísima abertura entre esas líneas que estaban y ahora sí forman un triángulo por una pequeñísima abertura que tuviera, como si ya es mayor que, o sea, 1 más 2.0009 da 3.0009 y es mayor que 3. Entonces, esta condición se cumpliría. Y bueno, tendría yo que revisar que B más C sea mayor que A. Y si yo agarro B más C, que son estos dos valores, pues sí son mayores que A. Y si A más C, también se cumpliría que es mayor que B. Entonces, estas tres condiciones sí se cumplen para estos valores. Le puse acá y también se cumplen para estos de acá arriba y estos de acá abajo. 3, 4 y 5 y 1, 1 y 1. ¿Sí está bien? Entonces, con poquitito que exceda la longitud, se forma un triangulito. ¿Sí? En unidades astronómicas, pues bueno, esto sí tiene mucho que ver. Aunque tenga muchos ceros, pero con eso sí se puede calcular algo. Para cuando trabajamos con cosas así exageradamente grandes, ¿verdad? Con valores muy grandes, eso sí cuenta. Sí, si estos fueran años luz, pues sí cuenta, claro que sí. Es lo que recorrió la luz no sé, a lo mejor serían, si ustedes quieren, 100 metros, pero sí hay una diferencia. ¿Alguna pregunta? Entonces esto sí. Yo tengo valores como 0, fíjense, tengo un 0, yo pongo un -4 y un valor positivo, un 8. ¿Esto formará un triángulo? No, Entonces no. Lo primero que tenemos que hacer es leer 3 valores y de esos 3 valores revisar que sean positivos. Y si después de eso son positivos, yo tendré que validar esto a fin de determinar que sí se forma un triángulo. Y si sí se forma un triángulo, entonces ya le aplico la fórmula del teorema de Herón para sacarle la superficie. No tiene caso trabajar con valores que nos van a dar cosas erróneas. De hecho, si ustedes prueban aquí valores como estos, de 1, 50 y 10 que no forman un triángulo, o de acá arriba, les va a dar un error la fórmula de Herón. Les va a decir, aquí les va a dar un valor negativo y la raíz negativa no existe. Entonces hay que revisar primero los datos que se están capturando. Vamos a hacer un programa entonces, un diagrama de flujo que va a leer 3 valores. Nosotros vamos a hacer todas las validaciones pertinentes
vamos a ver que sí se forma un triángulo, y si no, van a decir que no se forma, y entonces podré calcular la superficie en caso de que sí. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahí les puse, déjenme ver. No, no se los he puesto. Ahorita les pongo esa tarea y con la liga esta al teorema. Lo pueden encontrar como fórmula del semiperímetro o fórmula de Herón o teorema de Herón, ¿sí? Para que resuelvan el programa. Entonces ahorita hay que hacer, en unos 10 minutitos, hacemos nuestro diagrama de flujo que calcule el área. Revisen algunos valores como estos. 1, 1 y 1. Creo que les da punto el área. Debe ser algo así como 4.38 o algo así. No, 0.438. No, por aquí. 3, 4 y 5 es 12, 6. El área debe ser igual a 6 unidades. Si está bien, entonces vamos a probar. Y bueno, este de aquí abajo pues no lo he calculado, pero ahorita lo podremos calcular y podremos ya saber su área. No sé si Raptor soporte esta precisión con todos estos dígitos, pero vamos a ponerle unos menos, yo creo. Algo así. También tiene que calcular el área, ¿verdad, profe? Sí. O se la pedimos al usuario. No, el área la va a calcular en base Ok. a esos 3 datos, Ok. ¿verdad? Entonces, el área, lo que le estoy poniendo aquí es lo que debe de aparecer como cálculo de la superficie del área, ¿verdad? Entonces, pruébenlo, prueben los que no, ¿verdad? O sea, valores negativos o valores como estos, que no forman. De hecho, 1, 2 y 3 habíamos dicho que no lo forman. O sea, si yo pongo 1, 2 y 3, pues no forma triángulo. Sí, entonces pruébenlo con esos valores. Y aquí está el teorema de Herón. ¿Qué les dejó esta parte o la otra? Dicen, pues las dos. A ver, vamos a ver si lo puedo poner. Déjenme. Aquí está la fórmula. Y ahí están los valores. ¿Sale? Profe, en la de 1, 1 y 1, sí sale 0.43. Creo que sí, no sé, pruébelo. A lo mejor Es yo uno. estoy equivocado. Pero sí es menos de la mitad, ¿eh? Es menos de la mitad de una unidad. Sería 1 por 0.5. ¿Cuánto es? 0.75 entre 2. Bueno, algo así. Es 1, 1. No, no es cierto. Es que serían 3 sobre 2, ¿no? ¿Por qué 3 sobre 2? Porque, bueno, la... Ah, no, estamos poniendo otra fórmula, perdón. Es que no es un triángulo rectángulo, es un triángulo equilátero. Y este está a la mitad. Entonces tendríamos que calcular aquí la hipotenusa, el cateto, que es la parte de la vertical. Y ese sería la hipotenusa, sería 1, aquí sería la mitad. Entonces tenemos que calcular el otro cateto, que será como 0.8, algo así. Y con ese sería 0.8 por 1 entre 2, y le digo que es como 4, como 0.4, algo así. Bueno, con la fórmula la van a obtener y si tiene que dar un valor aproximado a esto, como 0.4. 0.4 y algo más. A lo mejor me estoy equivocando y es 4.83. ¿Vale? Checar entonces y ahorita me dicen cuando ya alguien lo tenga. Vamos a dar unos 10 minutitos. Y van a ser las 11, a las 11:05. ¿Vale? A las 11:05 lo
Muy bien, Oscar. Vamos a esperar tantito en lo que alguien más también ya lo trae dominado. Y ahorita lo checamos. ¿Alguien más ya lo tiene? Yo, profe. Ok. A ver, pues vamos viéndolo, ¿no? Yo creo. Voy a dejar de compartir para que me hagan favor de presentarlo. Adelante. Recuerden, hay que hacer siempre módulos y hay que validar que sean números lo que se está capturando para que podamos hacer los cálculos, las operaciones aritméticas. Si no, nos va a fallar ahí algo. Y también, pues, ¿no? El problema, tenemos que revisar que si se forma un triángulo. Y si sí se forma, entonces, hacer los cálculos. Porque si no se forma un triángulo, pues digo, la fórmula de Herón falla y les va a querer sacar una raíz negativa. Y pues no. Sería una superficie imaginaria y pues no. Entonces tenemos que tener la certeza de que los valores son correctos, están formando un triángulo y bueno, pues probar que está todo bien. ¿Vale? Entonces, ¿quién lo presenta? Oscar. ¿Quién más lo tenía? Si quiere Víctor. yo. Adelante, Sí. Víctor. Y ahorita Oscar parece que se desconectó o se volvió a conectar. A ver, ahí está. También yo, profe. Ah, ok, Brian, ahorita enseguida. Voy. ¿Ya se ve? ¿Sí? Ahí está. Ya hice los módulos y le puse comentarios. Mm, Ah, muy bien. Este es mi menú principal. Aquí está el submódulo. Bueno, primero limpié la consola, luego definí el número de decimales para que no aparecieran muchas. Puse 3. Ah, ok. ¿Bien? Está bien, sí. Después está el submódulo de capturas de datos, que es este. Aquí se pide el lado A, lado B, lado C. Y después sigue el submódulo para evaluar si los valores son numéricos. Es este. Y pues ya se hace la decisión. Si no Ujú, son numéricos se pone un error. Y si son numéricos pasa a evaluar si se puede formar un triángulo, que vendría siendo este submódulo. Se hace que la suma del A más B sea mayor a C y que la suma del B más C sea mayor a A y que la suma de C más A sea mayor a B. es Si, correcto. si no es mayor se pone un error, que es este de acá que dice que no se puede formar un triángulo con esas medidas. Después viene el submódulo en caso de que sea la decisión positiva, viene el submódulo de cálculos, que es este de acá. Primero se hace para sacar el perímetro, que es A más B más C sobre 2. Después se Ujú, realiza la multiplicación, que es la que va dentro de la raíz cuadrada, que es perímetro por perímetro menos A por perímetro menos B por perímetro menos C. Y después se hace la raíz cuadrada del resultado de la multiplicación. ujú. Y eso le da la superficie, ¿verdad? Y aquí después sí el módulo de resultado. El resultado vendría siendo este de acá, si ya se pone el área. Pues el área es igual a S. Y ya terminé el programa. Ujú. Y pues escalándolo, voy a poner el valor que puso usted ahí en su documento de Word. Es Eh, 3, 3, 5, 4 y 5. 6, 6, ¿verdad? Ujú. 1, 1 y 1, ¿Cuánto te da uno en medio? 4, 3, 3. Ah, 4, 3, desde que 4, 3, 8. ¿Me Entonces, tiene que dar 4, eso? 3, 3. No, no, está bien así. Ah, ok. Yo confío más en usted que en mi operación mental. Ya si pone valores, no sé, muy extraños, pues ya me debería dar el error. Puedo formar un triángulo con Ujú. estas medidas. A ver si le pone 0, 0, 0. A ver, recuerden. Ujú. Y pues ya sería todo, profe. Muy bien.
Muchas gracias. Ahorita les pongo la tarea para que ya me lo suban. Sí, profe. A ver quién más quería mandarlo. Oscar, ¿lo quieren mostrar? Yo, profe. Adelante, adelante. ¿Sí se ve? Sí. Pues miren, yo hice pues ya este programa, el Clear Console, el Set Precision y aquí un loop. Aquí en donde captura, pues recibe los datos y comprobar que sean números. Si no son números, lo manda a que vuelva a ingresar los datos. Ujú. Y ya Ah, cuando ya obtiene la captura, evalúa si los datos, no, si algún dato no es cero. Y ya si algún dato es cero, vuelve a mandar a que capture. ok. Entonces ya cuando comprueba que ningún dato es cero y si se puede formar un triángulo, es cuando calcula el perímetro, el área y ya muestra el mensaje. Por ejemplo, aquí la de 3, 4, 5, ya sería 6. Ajá. En el de 1, 1, 1, 0.463 y el otro era el de 1, 2.09 y 3, ¿verdad? Sí. Y ya sería 0.517. Ok. Sí, ¿verdad? Con un poquitito que se abra, ya sí se obtiene un triángulo. Muy bien. Pues ya vio Pablo, está preguntando Pablo en el chat. ¿Y con qué valores? Y bueno, ya los vio ahorita. No sé quién más. Brian, ¿quería presentarlo? Muchas gracias, Oscar. Sí, profe, voy. Pues igual, no me falta poner los comentarios. Pero hice aquí el principal, el de capturas y el desarrollo. Coloqué que si es número, que si los tres se verifica que es número, sino que es algún error, el que diga que no se pueden leer valores. Y ya una vez que se cumpla esta decisión pasa esta, en la que nos explicó que si A más B es mayor que C y B más C es mayor que A y A más C es mayor que B, que se prosiga y en caso de que no, bueno, que comente, salga un mensaje que diga no es un triángulo. Y aquí ya todas las operaciones, utilicé la misma variable y ya para correrlo, establecí aquí la precisión. Colocamos 1, 1 y 1. Ya me sale cuánto es. Y ya en caso de poner 3, 4 y 5, ya me sale que es 6. Ok. Oye, Brian, ¿qué fórmula usaste para calcular la raíz cuadrada? SQRT, Ujú. como un También comando. podrían utilizar PAU de un medio también, ¿eh? Creo que les debe ¿PAO? de dar el mismo, sí. O sea, elevar una potencia a la un medio. Sí, Sería equivalente. Power. Sí, sí, ¿verdad? sí, también. Luego lo prueban para que vean que sí funciona también. Sí, está ¿Verdad? perfecto. Sí. Muchas gracias, Brian. Sí, ¿Alguien más? ¿Pablo ya lo terminó siempre? Póngalo, Pablo, para revisarlo. Gracias, Brian. sí, profe, no. Voy, profe, permítame tantito. ¿Ya se ve? Sí.
bueno, esto fue lo que yo hice. Técnicamente es el mismo procedimiento y todo. Y el diagrama me quedó así. ¿Sí lo alcanza a ver, profe? Sí, sí, es correcto. Le muestro ya con los valores. Sí, A sí, ver, por favor. Ponle ¿qué 3, 4 y valores? 5. 3, 4 y 5. Ajá, es correcto. Muy bien. Igual si le pongo 1, 2, 3. Ajá, no forman un triángulo, es correcto. Ponle 1 y 1, 1 y 1, por favor. Ujú. ¿Sí está Ahora bien? corre ahora con uno que falle, para que falle. Con valores para que falle. Con valores menores. Pues si quieres, Negativos. ponle 1, 1 y 100. Los valores no forman, ¿verdad? Ok. ¿Y con negativos? ¿Probaste con negativos? No, con negativos no he probado. Ujú. Pero debe de ser lo mismo. Como la suma no forman un triángulo. Ajá. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. No, ¿Alguien más que quiera mostrarnos su algoritmo? A ver, aquí está el mensajito. Ok. ¿Alguien que no le funcione para revisárselo y corregirlo entre todos? ¿Nada? Bueno, si no tienen dudas, pues es simplemente una aplicación de una fórmula, ¿verdad? El teorema de Herón. Pero les puede ayudar. Muchas veces, quizás si estamos en campo y estamos haciendo una medición en un cerro, donde hay árboles, donde hay construcciones, y nos es imposible, calcular correctamente los ángulos y eso, pues midiendo los lados podemos hacer un cálculo de la superficie, ¿verdad? Y bueno, eso les podría servir. Hay también mm, manera de medir con láser en algunos puntos donde hay ríos, donde hay puentes. Y bueno, no puede uno físicamente atravesar el río o pasar una cinta y se complica. Entonces con un láser podemos sacar las medidas de una superficie como un triángulo o varios triángulos para determinar la superficie, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro, les voy a compartir otra vez mi ventana. Les voy a colocar este apunte que está aquí, miren. Vamos a calcular ahora, vamos a ver si existe un punto y está dentro de un triángulo o no. O sea, nosotros vamos a leer 3 lados o las coordenadas de un triángulo. Y bueno, lo que queremos es saber si un punto se encuentra dentro del área delimitada por él o no. A ver, me gustaría que alguien leyera esto. A ver, Salazar Rodríguez Ricardo, ¿está por ahí? Brian Torres, Sí, profe, aquí estoy. lea por favor el primer párrafo desde arriba. Punto interior a un triángulo. Uno de los conceptos fundamentales que se van a manejar a lo largo de este documento es la pertenencia de un punto a un triángulo. La comprobación de si un punto está o no dentro de un triángulo se basará en el concepto de orientación. La orientación de cada triángulo se determina de acuerdo a la dirección del movimiento cuando se visitan los vértices en el orden especificado.
Sí, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ver qué orientación tiene cada triángulo. Y dice, eso está determinado por el orden en que se visiten los vértices. Entonces, los puntos A, B y C, ¿verdad? Aquí los que están, el triángulo es el azul. A, B y C, si yo los recorro en ese orden, A, B, C, digamos que de A, yo voy al vértice B, y luego del vértice B me muevo hacia C, y luego de C regreso hacia A. Entonces, tiene la dirección, digamos, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí está bien? Entonces, el triángulo formado por ABC en ese orden tiene sentido de las manecillas del reloj, que podríamos considerarlo como un sentido positivo. ¿Sí está bien? Vamos a ver la definición. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí? Juárez Guerrero Isaac, Sí, aquí estoy. por favor, lea la definición. Definición. Dado un triángulo ABC y un punto P del plano, PC está en el interior de este triángulo si la orientación de los triángulos ABP, BCP y CAP es la misma que la orientación del triángulo ABC. Muchas gracias. Considerando... así. Sí, hasta ahí, por favor. Entonces, fíjense bien. Aquí el punto que se va a evaluar es P. Un punto P. Aquí en el apunte se está dibujando en la parte central. En la parte central se puso el punto P. Entonces, dice aquí que si la orientación del triángulo ABC, que es el azul, y la orientación de los triangulitos que se formarían, aquí se forman 3 triángulos en el punto, o sea, se formarían ABP, CAP y BCP. Si tienen la misma orientación que el triángulo general ABC, entonces si tienen la misma orientación, por decir aquí, sentido de las manecillas del reloj, y si el triángulo BCP está en el lado derecho y del lado izquierdo CAP, tienen la misma orientación, entonces se saca en conclusión que el triángulo es, perdón, el punto P se encuentra adentro del triángulo. Sí, eso es lo que dice aquí. A ver, continúe leyendo, Isaac, por favor, ahí la parte que iba a leer todavía. Por favor. Sí. Considerando el triángulo ABC de la figura 1, el punto Q no está en el triángulo. Esto se puede verificar computacionalmente observando que el triángulo ABQ tiene orientación contraria al triángulo ABC. Los triángulos ABP, CAP y BCP sí mantienen la orientación, así que se puede establecer computacionalmente que P está en el interior del triángulo. Sí, muchas gracias, Isaac. Sí. Entonces, miren, el triángulo Q, el punto Q formaría el triángulo ABQ y luego de Q se regresa hacia A. Entonces, este triangulito rojo que se forma, observen que tiene el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en ese caso, como es contrario al triángulo ABC, entonces el punto Q, al fallar uno de ellos, una de las comparaciones, porque aquí se pueden formar 3 triángulos, o sea, en realidad, aquí nos faltaría comparar AC o ACQ, y luego también BCQ. Entonces, en algún caso, cuando el falla, queda en sentido inverso al que se tenía, entonces decimos que no está, ¿verdad? Porque la orientación puede ser positiva o puede ser negativa. Miren, aquí abajito lo menciona. Dice, la orientación de un triángulo es la misma que la orientación de sus 3 vértices.
dice, se puede determinar un algoritmo sencillo para decidir si un punto está o no en el interior del triángulo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar al primer punto, A1, A2 y A3, y en este caso el punto P como valores, ¿verdad? De entrada. Dice, primero lo que tenemos que hacer es calcular la orientación del triángulo, o sea, del triángulo ABC. Y el cálculo se obtiene con esta fórmula, miren. ¿Sí? Entonces yo tengo coordenadas X, Y para el punto A1, aquí para el punto A2 y para el punto A3. Entonces, aplicando esta fórmula, dice aquí que si al final de esto el resultado es mayor o igual a 0, dice que el triángulo tiene una orientación que le vamos a considerar positiva. Dice, en caso contrario, entonces vamos a considerar que la orientación del triángulo será negativa. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es sacar la orientación que tiene el triángulo A, B y C. Y ya cuando ya sepa yo si es positiva o negativa, si es positiva, entonces los de adentro también tienen que ser positivos, los tres triangulitos formados. Y si uno de ellos no cumple con ser orientación positiva, entonces se va a determinar que está fuera del triángulo. ¿Está bien? Es lo que hace el algoritmo aquí. Vamos entonces a hacer un programa en Raptor que me va a permitir a mí capturar los valores de un triángulo y también el punto P para determinar si este existe o no adentro. ¿Sale? A ver, por aquí tengo el Raptor. Déjenme pasar uno nuevo. Vamos entonces, lo voy a salvar. Punto triángulo. A iniciar el modo gráfico para hacer Windows siempre, casi siempre utilizo 800 por 600. Fíjense. Pues vamos a hacer una ventanita. Creo que alguien está tocando la puerta. Déjenme ver. ¿No? Ok. Bueno, entonces, tenemos esta ventanita y lo que queremos hacer es que en la ventanita yo le pueda dar un clic en cualquier parte, en otra parte, y en 3 puntos yo formo un triángulo. ¿Vale? Es lo que queremos hacer. Entonces tenemos que interactuar con el mouse y si vemos la ayudita por aquí, dice que en Graphics podemos hacer uso de operaciones de mouse. Aquí vemos una lista de los métodos que puedo utilizar para el mouse. Nosotros vamos a utilizar este que dice Wait for Mouse Button, ¿verdad? El cual es una captura de mouse, donde yo le digo cuál botón quiero que se capture. Y ya con eso yo podré obtener los valores de las coordenadas XY que tiene el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, Wait for Mouse Button me va a permitir a mí capturar un clic de mouse, ¿vale? Ya sea del lado izquierdo o lado derecho. Cuando yo pongo el modo gráfico, recuerda que este punto de abajo, el inferior del lado izquierdo, son las coordenadas 0, 0. Y entonces, si nosotros quisiéramos que el usuario tecleara, dame las coordenadas de X y de Y del primer punto, de X y de Y del segundo y del tercero, pues a lo mejor estaría un poquillo ahí, pues la resolución que tiene 800 y que si lo quiero más arriba o más abajo. Entonces, por eso vamos a hacerlo con el mouse de una manera más sencilla. ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos a poner wait for, esperar por un botonazo del mouse. ¿Vale? Ahí. Okay.
Y aquí yo le tengo que pedir, tengo que colocarle cuál es el que me interesa. Es el botón izquierdo, left, botón, ¿bien así? El botón. Entonces, lo corremos, no está bien escrito, déjame ver la ayuda. Dice Lleva aquí, nomás un guión left, guión bajo y ya el botón. ok, gracias. Entonces aquí me falló y le faltaba un guioncito, left, guión bajo. Ok, la canción. Ustedes lo ponen bien. ¿Sí está correcto? Entonces con eso yo ya voy a poder leer el botón y bueno, yo necesito saber las coordenadas. Para eso voy a utilizar una variable que le voy a llamar, el primer punto le voy a llamar A y voy a leer aquí lo que tiene X y decía aquí en la ayuda que era get mouse X. ¿Vale? Vamos a declarar otra variable para guardar la coordenada de el punto A, pero ahora con desplazamiento en Y. Y vamos a ponerle igual get mouse, pero ahora vamos a decir que sea en las coordenadas en Y, no en X, en Y. ¿Vale? Entonces al correr el programa, miren, yo le doy clic, vamos a suponer que así, le voy a dar clic, y entonces ya termino el programa, y, está mal escrito, algo por ahí escribí mal. Si lo corrió, bueno, no, ese era del anterior, perdón. Entonces ahí está, miren, 103 y 498 las coordenadas de A, en X y Y. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo ya tengo las coordenadas. Me interesaría a lo mejor dibujar ahí un puntito. Vamos a dibujar un puntito. ¿Sí? Draw, que es la herramienta de dibujo. Draw, y le digo que dibuje un círculo. Y el círculo requiere coordenadas XY, el radio, el color y si va relleno o no. Entonces en el círculo yo le puedo pasar aquí que le pase AE de X, A de Y, un radio que sea como de 4 píxeles y que sea de color negro, blue o black, que ustedes quieran. Y le decimos true para que lo rellene. El programista lo que voy a hacer es darle clic aquí y va a aparecer ahí un puntito. ¿Sí se ven? Entonces, este puntito donde yo le di clic está en esas coordenadas. Entonces, yo tendría que repetir esto 3 veces para leer los 3 lados los 3 puntos, los 3 vértices del triángulo. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo meter en un método, o bueno, lo voy a copiar aquí abajito, nada más ir por rapidez. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Entonces aquí vamos a leer ahora B, X, abajo le vamos a poner B de Y, ¿verdad? Para que sea la otra variable. Y aquí voy a dibujar otro círculo, pero en la posición de B. ¿Viste? B y B. Y lo mismo haría para C. Entonces vamos a leer otro tercer valor. Y aquí le pondría la variable C. C de X, C de Y. Y dibujo también un circulito que esté entre C de X y C de Y. Estoy leyendo 3 valores y al darle los puntitos aquí, pues ya voy a tener los 3.
¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿cómo hizo esto último? Lo de los 3 puntitos, es que me quedé donde era 1. Lo copié simplemente. O sea, copié el código. Aquí dice wait for, hasta dibujar un circulito. No, aquí estoy agarrando doble. Mira, este de aquí, hasta acá. Eso lo que hace es que lee el valor de A, o sea, las coordenadas del primer punto, el llamado punto A, y lo dibuja ahí en el. No me le cambió las variables, ¿verdad? Es correcto. Y acá abajo es B, ¿verdad? Y más acá abajo le puse a C. Pero son exactamente lo mismo. Sí, o sea, yo espero una tecla del mouse, un botón del mouse, perdón, y el izquierdo, y cuando ya brinca esto, significa que ya le dio clic del izquierdo del mouse. Pues en ese momento yo sé qué coordenadas tiene el mouse, ¿verdad? Y aquí yo la leo y la guardo en la variable, para en esa misma posición dibujar el circulito, una ruedita de tamaño de 4, color negro, relleno, lo que dice ahí. Entonces yo aquí ya, ahorita tengo nada más los 3 puntos que yo le dé, ¿verdad? Y los dibuja. Y ya, no hace nada más que eso. Ahora lo que tendríamos que hacer, nos faltaría, pues es dibujar una línea entre cada uno de los puntos para dibujar el triángulo. ¿Cómo se llama el método para dibujar una línea? Draw line. Draw line, mira, aquí está, perfecto. Dice draw line, necesita coordenadas iniciales, coordenadas finales y el color. Draw line, entonces le pongo aquí, por ejemplo, le pongo de la AX, AY, BX, BY. ¿Todo está bien? Ay, qué mal. Me falta el color. ¿Qué color lo ponemos? Este es blanco, le pongo que azul, blue. Entonces ahí va a dibujar los primeros puntos que le dé una línea azul. Se supone que es azul. Ahí está. Me falta dibujar otras 2 líneas, ¿verdad? ¿Está bien? Pues este de la línea yo lo voy a copiar. Control C. Faltan 2 líneas, las voy a poner aquí abajito. Una vez. Y si yo dibujo de la A a la B o de la B a la A, exactamente lo mismo. Quiero poner nada más A mayúsculo. Ya, por ejemplo, aquí, miren, yo puedo dibujar de C a B o de B a C, es lo mismo. ¿Ven? Posición inicial, posición final, o de X y de Y. Aquí estoy diciendo que es de A a B, de C a B, ¿y cuál sería el último? Me faltaría. De C a A. Ujú. De C a A o de A a C, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, al correr el programa, yo ya tengo 3 puntos, tengo mi triángulo formado. ¿Sí está bien? Y si lo rellenamos, vamos a rellenarlo. Déjenme ver, creo que hay un metodito que... Hay uno que... operaciones de dibujo. Es float fill. Algo que es como chorrear pintura como el de chorrear pintura, miren. Si yo le digo aquí que pinte de color rojo aquí, si está delimitado va a llegar hasta donde
eh, a todos los rinconcitos. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle el flood fill para que lo rellene. Déjame ver. Vamos a poner en el centro de la pantalla. Sí. Lo pongo aquí. Flood fill y le pongo era de 800 por 600. Voy a poner la mitad. 400,300. Le voy a decir que lo dibuje de color azul. Entonces, si yo tengo cuidado de poner más o menos en el centro el triángulo, este se va a rellenar de color azul. ¿Está bien? Entonces, flood fill. Si yo corro el programa, pero pongo el triángulo fuera del centro, entonces ahora lo que se va a rellenar va a ser la parte de afuera. ¿Está bien? O sea, como yo le dije que rellenar aquí, a lo mejor yo tendría que hacer algunos cálculos para saber cuál es un punto interior, que es precisamente lo que vamos a hacer para rellenar el triángulo, no importa que esté en cualquier lugar. O sea, por ejemplo, si yo digo aquí este punto y este punto, el punto B, el segundo punto que puse fue este de acá abajo, y este es C. Entonces, ahora el sentido es A, B, C, que es precisamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Viste bien? O sea, si yo lo corro así y pongo punto número 1, punto número 2 y punto número 3, entonces el sentido es al contrario de las manecillas del reloj. Si lo pongo como lo estaba poniendo, el de arriba, y luego el más a la derecha, y luego el del medio abajo, entonces ese está en sentido de las manecillas, el otro estaba invertido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso precisamente hay que hacer esa fórmula para calcular el color, ¿verdad? Para calcular la orientación, perdón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué usted su triángulo se pone azul por dentro, profe? Usamos el flood fill y dije yo que a partir de la posición media de la pantalla, esto mide 800 por 600, entonces a partir de la posición 400, 300, lo que hace es chorrear tinta de color azul. Si aquí yo le cambio y le pongo ay, está corriendo. Si yo le cambio y le pongo otro color, pues se va a rellenar de color a lo mejor rojo, ¿no? Aquí. Es que a usted se le rellena el triángulo, pero a mí se me rellena toda la pantalla. O sea, menos el triángulo. Es que tenemos que procurar que en estas coordenadas quede adentro del triángulo. ¿Sí está bien? O sea, yo sé que más o menos este punto está por aquí en el centro, porque mi pantalla mide 800 por 600. Entonces yo sé que este punto de aquí es el que va a empezar a tirar la tinta, a chorrear la tinta. Entonces yo tendré que poner los lados que quede el triángulo adentro, para que a fin de que se rellene. Si yo pongo el triángulo por acá, entonces la tinta se va a chorrear en la parte de afuera, no adentro. ¿Sale? Es por eso que le sale así. Entonces lo único que tiene que hacer nada más es dibujar el triangulito más en el centro para que se rellene. Sí, ya me salió. Gracias. Aquí se supone que es rojo, pero fíjense que parece más café. A mí me gustaría que apareciera rojo como las letras de acá. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros podemos aquí, déjenme poniendo la ayuda, en ayuda general, aquí también viene la parte de colores. Y bueno, dicen que algunos colores ya están establecidos, black, blue, green, y tienen esa tonalidad. Pero hay una parte, color set, colors,
closets color permite que yo pueda tener colores RGB personalizados. Entonces yo puedo darle valores, 3 parámetros. El primero es el red, rojo. El segundo es el green y el blue. Es la cantidad de tinta, digámosle así, que le pueden aplicar. Valores desde 0 hasta 255. Entonces yo sé que si le pongo aquí 255 de rojo, 0 de verde y 0 de azul, me va a aparecer rojo, rojo, sangre. Entonces yo quiero que ese color se asigne el color rojote, ¿vale? Entonces yo le voy a poner aquí a mi, lo voy a copiar para que sea más fácil. Ahí. Entonces aquí donde le puse el color red, que no me gustó, yo aquí en vez de ponerle red, le voy a poner esa función. Me borro aquí. Y le voy a poner 255 como valor más grande. Y le voy a poner 0 de intensidad de... Ay, ok. Está bien. Entonces le estoy diciendo que va a ser de 255.00. Y al correr el programa, pues van a ver que ahora sí ya va a ser un rojo más adecuado, ¿verdad? Porque hace rato parecía como café. Perdón. ¿Alguna pregunta? No, profe. Aquí ustedes pueden jugar con estos valores o incluso ponerle valores aleatorios. Por ejemplo, aquí puedo ponerle 110, 20, 50, lo que sea. Y puedo ponerle también random. Recuerden que random genera valores entre 0 y 1. Este random yo lo puedo multiplicar por el valor más grande que pueda tener, que sería 255. Entonces aquí le pongo igual random por 255. Entonces me va a dar valores aleatorios. Déjenme lo corro a ver cómo se ve. Me dio un color así como naranja, parecido. ¿Alguien diría es color salmón? Bueno, pues no sé, ¿verdad? Es rosa mexicano. ¿Por qué? Porque usa valores aleatorios cada vez. Amarillo. Entonces en mi programa yo ya estoy leyendo 3 coordenadas del triángulo y me faltaría leer otra cuarta coordenada. Darle clic, por ejemplo, aquí afuera y que cuando le dé clic acá afuera me diga, estás fuera del triángulo. O si le doy en la parte amarilla, que me dijera, estás dentro del triángulo. Para eso vamos a utilizar entonces el algoritmo que les he puesto aquí. ¿Sí? Es este algoritmo, lo tienen que hacer que funcione y determinar que primero la orientación, porque la orientación, fíjense que depende de la captura. O sea, si yo tengo aquí en mi Raptor y yo capturo este punto y luego este de acá y luego acá abajo otro, entonces está en sentido de las manecillas del reloj la captura y por lo tanto decimos que es positivo. Entonces si yo le doy clic aquí adentro, para los triángulos formados por A, B y P y B, C y P y A, P y B, C, debe de ser positivo en todos los casos. Y si eso es cierto, pues está dentro. Si yo utilizo este punto y luego en vez de poner el de acá, el de la derecha, lo pongo el de abajo y luego pongo otro por acá, entonces ahora el orden va a ser en sentido inverso a las manecillas del reloj. Entonces depende cómo los capture.
para saber si tiene orientación positiva o negativa. Es lo que nos menciona aquí el apunte. ¿Sí? Si el resultado es mayor o igual que 0, entonces la orientación será positiva. De lo contrario, pues será negativa. Y todos los triangulitos, lo que dice aquí abajo, formados por 1, el punto 2 y P, punto 2, punto 3 y P, punto 3, punto 1 y P, deben de estar en el mismo sentido. O sea, calculo las tres orientaciones de los tres triangulitos que se forman. ¿Sí está bien? O sea, de acá del triángulo azul, primero yo calculo la orientación de ABC para saber si es positivo o negativo. Luego yo calculo la orientación de los triangulitos que se formarían de un punto que estuviera dentro, supuesto punto que estuviera dentro. Entonces formo tres triangulitos. Aunque este punto Q que está afuera, se forman tres triangulitos también, nada más que no vienen marcados aquí. ¿Sí? Entonces serían A, B, Q, y luego B, C, Q. Aquí faltaría otra, pues más que para no poner tantas líneas. Y A, C, bueno, A, Q, C. ¿Verdad? Serían los tres triángulos que se formarían para el punto Q. Y al revisar la orientación, si queda contrario al triángulo ABC, entonces decimos que no está adentro, que es lo que menciona aquí. Dice, se calcula la orientación de los triángulos formados por el punto, y en caso de que la orientación sea positiva, si las orientaciones de los tres triángulos tienen el punto P, son positivas, el punto está dentro del triángulo. O sea, que tengan la misma orientación. O todos son positivos o todos son negativos. ¿Sí? En caso contrario, el punto está fuera del triángulo. ¿Sí? Y el 3, el paso 4, básicamente es lo mismo que el paso 3, nada más que lo habla para que sea negativo. O sea, si el triángulo ABC, el grande, es positivo, los triangulitos que se forman adentro tienen que ser también positivos. Y acá dice en el 4 que si es negativo, entonces todos ellos tienen que ser negativos. ¿Sí? Este es el algoritmo que hay que hacer entonces. ¿Alguna pregunta? Está medio confuso, profe, pero igual ya explicándolo. Sí, de hecho, siguiendo el algoritmo, leyéndole aquí, creo que lo pueden sacar. O sea, porque, bueno, aquí lo explica con palabras, y acá lo explica ya más formalmente con algunas fórmulas y comparaciones, ya prácticamente con el algoritmo. Lo que tenemos que hacer es traducir en realidad esto a nuestro pseudocódigo o a nuestro diagrama de flujo para obtener los resultados. En realidad lo que tenemos que hacer es calcular esta fórmula, es la que tenemos que aplicar varias veces. De hecho, la tenemos que aplicar 4 veces para poder calcular la orientación de los triángulos en el orden que menciona aquí. Mira, primero es el punto 1, 2 y 3. O sea, aquí voy a sustituir el punto 1, el punto 2 y el punto 3 en esta fórmula. Y en estas de acá voy a sustituir el punto 1, el punto 2 y el punto P. Esto lo debo de aplicar aquí. ¿Está bien? Y aquí el punto 2, en segundo lugar el punto 3 y luego P. Y luego aquí dice A3, A1 y P. Entonces esto es lo que tienen que hacer. Y al final deben de ver si son positivos todos las orientaciones o son negativas todas las orientaciones. Si son mayores que 0, entonces son positivas todas y está dentro del triángulo. Y en caso de que no, pues va a ser negativo y también está dentro del triángulo. Pero si hay alguna que sea positiva y otra, con cualquiera de ellos, vamos a suponer que tuviera orientación negativa y estos dos positiva igual que el de acá, con este que sea negativa, ya el triángulo está fuera del triángulo, fuera del área.
O sea, lo que yo debo de hacer es revisar todos los triangulitos que se forman adentro o que se formarían si fuera interno, ¿verdad? Porque estamos viendo que está interno. Entonces este punto P puede estar en cualquier parte de aquí de la parte azul, en cualquier posición del área sombreada de azul. Y de todas maneras se forman 3 triangulitos que yo voy a evaluar el sentido que tienen. Es la orientación positiva o la orientación negativa. Y todos tienen que coincidir en la misma orientación. Si todos son positivos, entonces quiere decir que sí está dentro. Si todos son negativos, quiere decir que está dentro. Si uno de estos es, digamos, son positivos todos, pero uno de ellos es negativo, entonces el punto está fuera del triángulo. ¿Vale? Entonces hay que seguir este algoritmo al final de poder calcularlo. Y entonces en nuestro programa lo que nos faltaría sería pues darle clic, quizás poner aquí unos rótulos como punto A, B y C, ¿verdad? Y cuando yo le dé clic aquí o en cualquier parte, que ponga otro puntito ahí, que lo rotule como P y que diga por acá un mensajito, está dentro del triángulo, ahí abajo, acá arriba, donde ustedes quieran. ¿Vale? Que dijera, sí está dentro del triángulo, o le diste clic afuera del triángulo. Pues para poder saber, pues es que aquí podemos darle clic por aquí, sí, casi pegadito, ¿verdad? Y si quisiéramos calcular por los desplazamientos de X y de Y, estaría más complicadillo. Entonces, este algoritmo que anda por ahí en la red, que tiene mucho rato, nos facilita las cosas, ¿verdad? Alguien lo pensó, ¿no? Alguien lo tuvo que pensar este algoritmo. Y bueno, lo estoy compartiendo con ustedes para que lo apliquen. ¿Sí? Aquí ya viene la solución, ya está ahí dada. Porque si no lo hacen de esta manera, se complica un poquito más. Y tienen que hacer muchos cálculos de desplazamiento de X y Y para ver si está del lado derecho, calcular la pendiente de la línea para saber si un punto está del lado derecho, o sea, está del lado derecho o del lado izquierdo. Igual para cada línea. Está del lado derecho, izquierdo, arriba o abajo. Entonces se complica saber si está dentro del área o no. ¿Verdad? Porque el orden de los puntos puede ser en cualquier orden. Yo podría capturar, imagínense que capturo primero el de acá abajo, luego el de acá, luego el de acá. Entonces se capturan en orden diferente. Independientemente del orden, bueno, pues el autor encontró que con el sentido podría determinar si el sentido, la orientación del triángulo coincide con la orientación de los 3 triángulos que se formarían por un punto a evaluar. Entonces hay que corregir bueno, no corregirlo, sino ampliarlo para que pueda mostrarles el otro punto, los rótulos, y decir si está el punto adentro o no. Y dándole clic aquí en la figura, en la ventanita. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que no les compartí el documento en el Moodle. Ahorita se los paso ahí. Profe, el otro ejercicio que hicimos, el del triángulo, ¿lo vamos a subir también al Moodle? Sí. Ah, bueno, os va a poner la asignación, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, está bien. De una vez ahorita les pongo les voy a poner el del punto dentro de un triángulo, ya se los puse. A ver, déjenme ver. Y entonces me faltaría ponerles la liga. Déjenme ver, tengo la tarea 5. Esa era la del sumarle un segundo y sumarle un día y el del bisiesto. Entonces más bien me falta poner la tarea 6, ¿verdad? Sí.
Eso me faltaba. A ver. Entonces voy a poner aquí, que son los ejercicios que hicimos. Bueno, el de Herón y los otros. Era número 6. Tiene una semana de todas maneras para entregarla. Pero son los que ya hicimos. Eran los de ordenar 3 valores, sacar el mayor de 3 números, ordenar 3 valores y el de la fórmula de Herón. Voy a poner ahí los 4 de una vez. Ahí voy a poner también el de ahorita del punto dentro de un triángulo. ¿Sale? Entonces van a ser 4 ejercicios. Ahí te los voy a poner ahí. ¿Cuál y cuál dijo, profe? Se los voy a poner ahorita en la tarea. Aquí se los voy a Ok, está bien. colocar para que lo revisen. Lo estoy haciendo ahorita. El primero es diagrama que captura 3 valores. Captura 3 valores y nos imprime el valor mayor. ¿Sí? Ese era el primero, que estaba más simple. Luego después hicimos otro diagrama que capturaba 3 valores y los mostraba ordenados ascendentemente, ¿verdad? Bien. Y el otro diagrama es el diagrama que lee los 3 lados de un triángulo y aplica el teorema de Herón para calcular. Y por último, y el cuarto, sería el diagrama que verifica si un punto se encuentra dentro de un triángulo. Oiga, profe, creo que el de que imprima nomás el número mayor ya lo enviamos, pero en otra que dejo ahí. Ah, ok. Creo que nomás serían 3. Entonces, nomás el de También. ascendentemente, ese sí me lo deben, ¿verdad? Sí, ajá, ese sí se lo debemos, nomás Ok. serían 3, porque el otro sí lo enviamos en otra que dejo. Ah, ok. Está bien. Bueno, entonces la tarea 6, son más de ifs. Mira, lo voy a poner. Una semana para entregarlo, ¿sale? Ahorita revisen si hay algún otro ajuste que hay que considerarlo. Ya se los puse ahorita, ¿eh? Ya lo pueden revisar.